This conference will now be recorded. Muy bien. Bueno, el copyright disclaimer, porque nosotros estamos usándolo para fines educativos. Este es el artículo en sí. Y bueno, empezamos primero revisando que el ovario es un órgano que tiene una anatomía muy particular, tiene múltiples tipos de células en él, desde células germinales que van a formar los ovocitos que en el futuro van a terminar en los folículos maduros, las células de los cordones sexuales y también del estroma, como las células de la granulosa o de la teca que proveen de diferentes hormonas necesarias para el desarrollo del folículo en maduración. Y también tenemos células germinales, como ya les mencioné, células del epitelio del ovario y que están íntimamente relacionadas a la trompa de falopio que está en contacto con uno de sus polos. Recordemos también que el ovario es móvil, a pesar de que tiene múltiples puntos de unión en diversas estructuras de la pelvis, lo que incluye el mesovario, por ejemplo. Ustedes saben que hay un ligamento ancho que está detrás del ovario, acá no se muestra. Entre el ovario y ese ligamento ancho hay un pequeño ligamento que lo une a él, que es justamente el mesovario. Luego tenemos el ligamento útero-ovárico que vemos aquí, este de aquí, que provee uno de los haces vasculares, y el otro haz vascular lo tendría el ligamento suspensorio del ovario, que no se muestra acá, pero que lleva los vasos gonadales desde arriba. Entonces, tenemos esa disposición, esas rutas, esas vías a través de esas estructuras de soporte son las que nos van a proveer también eh, patrones de diseminación de las enfermedades, sobre todo neoplasias malignas o metástasis, y que también proveen rutas para la diseminación peritoneal temprana, como en el caso de las neoplasias serosas, por ejemplo, que muchas veces se presentan como diseminación temprana peritoneal, más que efecto de masa. Luego revisaremos el origen de los subtipos histológicos y aquí el artículo se centra en dos teorías muy interesantes. Pero primero recordemos que normalmente nosotros tenemos las neoplasias más frecuentes en el lado de las células epiteliales, en el lado donde hay neoplasias serosas, mucinosas, endometrioides, etc. Y antiguamente se creía que eran más los teratomas, pero ahora se sabe que les ganan las neoplasias epiteliales. Tenemos la teoría tubárica y la teoría ovárica sobre el origen de los subtipos histológicos epiteliales. Y la teoría tubárica es la que tiene más lógica por estos días, dado que esta teoría menciona algo interesante. Menciona que al momento de la ovulación se crea un espacio abierto al estroma del ovario y a ese estroma entran células que se descaman, se desprenden del interior del lumen de la trompa de falopio y se implantan en ese espacio que quedó cuando se rompe el folículo maduro. Entonces ahí, al momento de cicatrizar, al momento de cerrarse ese espacio, se quedan en forma de un quiste de inclusión epitelial. Y este quiste de inclusión epitelial está tapizado por dentro de células de la trompa de falopio. Y ese sería el origen de las neoplasias serosas, desde las benignas, pasando por las borderline, hasta las de bajo grado malignas. Todas esas tres forman un continuo. Se separan las neoplasias malignas serosas de alto grado porque se piensa que estas tienen su origen más directo, es decir, las células que se La célula. implantan en este quiste de inclusión epitelial ya vienen malignizadas desde la trompa. En cambio, las de los quistes serosos, borderline y malignos de bajo grado serosos se implantan siendo aún células benignas. Y esto se ha relacionado con numerosos estudios de genoma para poder comprobarlo. La teoría ovárica menciona, por el contrario, que estas neoplasias surgen de los quistes de inclusión ováricos tapizados pero por células epiteliales del mismo ovario, lo cual hay evidencia en contra de eso porque la mayoría
de estudios concuerda en que hay muchas similitudes genéticas entre las células de la trompa y las células de los quistes de inclusión, en el caso de las neoplasias serosas. En el caso de las neoplasias mucinosas epiteliales es mucho menos claro su origen, pero se cree que tiene que ver con teratomas ováricos o tumores de Brenner, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde se originan. También se cree que ciertos subtipos, como por ejemplo los tumores epiteliales endometrioides o de células claras, se originan por menstruación retrógrada. Y los otros tumores, que son de células germinales, de cordones sexuales y del estroma, son los verdaderos tumores primarios. Si se dan cuenta, entonces, con esta teoría, las neoplasias epiteliales no serían unas verdaderas neoplasias primarias, porque las células no serían originadas del ovario, sino de la trompa. Luego, también debemos tener en cuenta la clínica, que en la mayoría de pacientes va a ser escasa, va a ser oligosintomática, a menos que sea un tumor de crecimiento rápido, pero la mayoría va a manifestar dolor abdominal pélvico o sensación de llenura precoz, si es que es mucho volumen del tumor. Y también debemos recordar que hay factores de riesgo que ameritan un tamizaje, por ejemplo, síndromes de cáncer familiar como los que tienen las personas con síndrome de Lynch, síndrome de Post-Jägers, personas con las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, que ya conocemos por los problemas que causan en la mama. Hay algunos colegas que mencionan que esto debe ser un factor de tamizaje, de hacer un screening transvaginal con ultrasonido para ver si es que hay presencia o no de neoplasias y aparte también hacer un screening con CA125. Pero si no tiene factores de riesgo de ese tipo, familiares, es poco probable que tengamos necesidad de hacer ese screening, al menos no lo recomienda el artículo. Para tumores mucinosos también se describe que el fumar es un factor de riesgo. Luego, para el estadiaje, mencionan que el estadiaje quirúrgico, el estadiaje FIGO, es el que tiene más importancia ahora al momento de hallar a la neoplasia. No nos vamos a detener mucho aquí, simplemente decirles que los grados 1 y 2 son grados considerados tempranos y los grados 3 y 4 son grados considerados tardíos. Aún en el grado 1 puede haber una ruptura de la cápsula y haber células malignas en la citis o en el lavado peritoneal. Luego también debemos observar que el pronóstico no depende solamente del tipo del tumor, sino también depende del grado tumoral, qué tan malignas son las células, qué tanto se extiende la neoplasia y si es que hay enfermedad residual después del tratamiento. Porque normalmente lo que se hace es una cirugía citorreductora para sacar la mayor cantidad de masa posible del tumor y eso puede ser seguida por una quimioterapia adyuvante o si es que se prefiere reducir mucho más la carga celular, una quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. De eso va a depender mucho qué tanto de enfermedad hayamos encontrado al inicio y qué tipo de enfermedad sería. En cuanto a la evaluación multimodal de las neoplasias ováricas, lo que se menciona aquí es que hay que reconocer primero qué subtipo probable es ese tumor que estamos viendo en el ovario, luego determinar el origen, si realmente es el ovario o no, después evaluar si hay metástasis, sobre todo si encontramos características que nos puedan sugerir una neoplasia maligna. En cuanto a determinar el origen, se citan varias cosas, entre ellas tres principales, que nos pueden guiar a decir que este ovario tiene un tumor propiamente de esa estructura y no es una extensión de tumores uterinos, tumores peritoneales, etc. Uno es que logremos separarlo de las demás estructuras, es decir, que el tumor esté separado de recto, que esté separado de vejiga, que esté separado de trompas o de útero mismo y que esté confinado idealmente al ovario. Eso es un poco difícil, sobre todo cuando vemos ya neoplasias avanzadas. También siguiendo los vasos gonadales podemos observar que al ir estos hacia el tumor, en caso de que ocupe todo el ovario o que sea muy grande, es probable que ese origen sea ovárico. Y en el caso de la pinza parenquimal, que ellos la describen como el parénquima que rodea al tumor forma como una pinza, o sea, estos ángulos de acá que ustedes ven, uno aquí
y otro acá, esta pinza parenquimal es signo también de que este tumor pertenece al ovario. Entonces, estas son cosas que son importantes reconocer en el caso de las imágenes, ya sea independientemente que usemos ecografía, usemos tomografía o usemos resonancia. Debe estar separado de estas estructuras o con estos signos de acá. Cada una tiene diferentes ventajas y desventajas. Lo que sí concuerdan es que todos deben realizarse una ecografía transvaginal. O si es muy grande, puede ser transabdominal, pero todos deben hacerse, tanto en modo normal, modo B, como en Doppler. Debe evaluarse también la vascularidad para ver el índice de resistencia. Aunque el artículo más se centra en resonancia y tomografía, también recomiendan esto. Luego la resonancia es el segundo más importante porque lo que es indeterminado en el ultrasonido lo va a terminar por reconocer y las secuencias principales T1, T2, si bien es cierto son clásicas, van a ser muy importantes porque nos van a permitir reconocer si el tumor tiene grasa o no, si el tumor tiene tejido fibroso o no. Incluso el contraste para la vascularidad también va a ser importante. El problema es que va a ser susceptible a los artefactos por movimiento. Y en cuanto a la tomografía, no tiene la capacidad de predecir el tipo del tumor como la ecografía o la resonancia, sin embargo, sirve mucho para evaluar la extensión de la enfermedad, para evaluar el grado de extensión de la enfermedad al inicio, antes del tratamiento y después del tratamiento, para ver cómo ha quedado el paciente después de la cirugía citorreductora, por ejemplo, y para evaluar complicaciones postquirúrgicas o del mismo tumor, por ejemplo, si hay obstrucción intestinal o si hay ruptura de vejiga o de algún otro órgano anexo después de la cirugía, por ejemplo. Y también sirve mucho para ver calcificaciones y neoplasias que contengan grasa. Y tiene buena resolución espacial y no tiene artefactos por movimiento a menos que el paciente esté taquipneico y la masa sea muy grande. Sin embargo, en cuanto a lesiones anexiales hechas puramente de partes blandas, tiene una desventaja porque no tiene resolución de contraste. O sea, todo lo que hay en pelvis va a aparecer de una sola densidad tomográfica. Ese es el problema. Entonces, en eso radica la ventaja de la resonancia, que sí tiene la capacidad de discernir el tejido blando. Entonces ya evaluamos esto, no vamos a detenernos en el ORATS. El ORATS es el Ovarian Adnexal Reporting and Data System, que es el RATS que reina en los ovarios y que nos da características para predecir si esta masa, esta tumoración que encontramos, ya sea en el ultrasonido o en la resonancia, porque también hay para la resonancia, es maligna o indeterminada. En caso de ser indeterminada, justamente aquí se recomienda la resonancia y el artículo menciona que en caso de que encontremos características típicas de malignidad en la ecografía, no es necesario hacer más imágenes para el diagnóstico. De frente pasamos al estadiaje, a la extensión de la enfermedad. En la resonancia magnética, nosotros tenemos que recordar esto de aquí, que normalmente en la evolución de una zona hemorrágica, el T1 y el T2 van a cambiar de intensidad al inicio en la aguda, muy aguda van a ser los dos hipointensos, en cambio cuando ya pase el tiempo van a llegar a ser hiperintensos los dos y finalmente van a volver a ser hipointensos, dependiendo de el grado de procesamiento de la hemoglobina, de la desoxihemoglobina que queda en el hematoma. Esto es importante porque vamos a ver muchas tumoraciones que tienen zonas hemorrágicas. Por eso es importante las secuencias T1 y T2 y la difusión, que también juega un rol importante en el ORATS de la resonancia magnética, es también frecuentemente utilizado para ver sobre todo peritoneo. Peritoneo porque junto con las secuencias contrastadas es muy sensible para las metástasis peritoneales. En cambio, para ayudar a distinguir neoplasias ováricas malignas y benignas, hay algunos estudios que citan en el artículo que podrían no ser muy útil la difusión. Sin embargo, sí para detectar metástasis peritoneales. Y bueno, ya revisamos la tomografía para las complicaciones y estadificación.
Este es un vistazo al ORATS de resonancia, donde acá podemos observar justamente dónde está el papel de la difusión. Cuando tenemos tejido sólido, es necesario hacer una difusión en el ORATS. Y esto como que colisiona un poco con la conclusión que mencionan en el artículo. Sin embargo, yo creo que sí es de buena utilidad. Sí es de buena utilidad. El mismo Resnas sí ha presentado material donde resaltan la utilidad de la difusión en este tipo de clasificaciones. Citan también el caso especial de las neoplasias epiteliales. ¿Por qué? Porque estos pueden ser no solo de un tipo, sino dentro del tipo puede ser benignas, borderlines o malignas, dependiendo sobre todo de la histología. Pero las imágenes contienen algunos hallazgos que nos permiten sugerir si esta neoplasia epitelial va a ser de uno u otro tipo. Las borderline no van a tener invasión y las malignas sí las van a tener. Y las malignas pueden ser a su vez de alto grado o bajo grado dependiendo de qué tan indiferenciadas estén las células y también qué tanta actividad mitótica tengan, qué tanta replicación de ADN se vea en la lámina. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda un borde de un quiste simple, un cistoadenoma seroso, donde vemos una sola fila de células, a diferencia de un borderline donde tenemos bastantes papilas con grupos de células que se han descamado dentro del quiste. Y ya en un cistadenocarcinoma vemos múltiples tipos de células con núcleos de mucha actividad mitótica con la cromatina duplicándose. Entonces, esto es una de las muestras claras en que muchas veces la última palabra la va a tener la histopatología. Y vamos a ver también la correlación dentro del mismo artículo. Estos son los tipos de neoplasias epiteliales que vamos a ver. Se acuerda la clasificación OMS 2014. Las papilas de las proyecciones que están dentro de los quistes van a tener esta forma de árbol, esta forma de ramificación jerárquica, según se le conoce en la patología. No la vamos a ver así en las imágenes, obviamente, pero para que se hagan una idea de qué tan complejo es. Ahora sí, vamos con el continuo seroso. El continuo seroso es la primera de las grandes clases de las neoplasias epiteliales ováricas. ¿Por qué? Porque este continuo seroso contiene a las más frecuentes. Tanto el cistoadenoma seroso como el cistoadenocarcinoma seroso son las más frecuentes. Y tenemos aquí el continuo, es decir, desde el benigno al borderline y del borderline al carcinoma de bajo grado. Ya les mencioné que esto se origina porque hay células que se descaman y se meten dentro del ovario en forma de inclusiones. Estas células son benignas, recuerden que son benignas, así que por eso es un continuo, porque inicia como benigno y termina como carcinoma de bajo grado. Es por eso que los carcinomas de bajo grado son muy raros, los serosos son muy raros, son más frecuentes los de alto grado, ya que la tasa de malignización de un benigno a un carcinoma de bajo grado es muy baja. Ahora sí, empecemos. Entonces, el cistadenoma seroso es la neoplasia benigna más frecuente. Incluso se cree que muchos de los quistes de etiología indeterminada que vemos en mujeres postmenopáusicas son finalmente de este tipo de neoplasias, de cistadenomas serosos. Normalmente son quistes uniloculares, no tienen componentes papilares, no tienen septos engrosados. Normalmente son paredes regulares, pueden captar un poco contraste de gadolinio, pero muy fino. Y si van a tener septos, van a ser también finos, menos de 3 milímetros de grosor, y tienen que ser muy pocos también. No es lo normal. Y puede distinguirse de quistes funcionales porque estos van a persistir de tamaño en el seguimiento temporal, ¿no? Cuando un quiste funcional pues tiende a cambiar su tamaño conforme pase el tiempo. Acá vemos entonces en esta secuencia T2 cómo es clásicamente hiperintenso. Y acá podemos observar que no tiene ningún tipo de proyección papilar sólida ni nada en su interior. Cambio a la derecha vemos, acá a la derecha vemos un borderline que está en una tomografía contrastada. Felizmente esta tomografía tiene contraste tanto intraluminal como en fase tardía.
Así que podemos observar bien esta neoplasia borderline. Sin embargo, como observamos también, la tomografía no tiene buen discernimiento para poder distinguir lo que es el líquido de las proyecciones papilares. Acá podemos ver, sin embargo, que sí se origina del ovario porque en uno de los cortes observamos el parénquima. Parte del parénquima del ovario que está aplanado y el resto es prácticamente el cistadenoma borderline seroso. Acá podemos observar, sin embargo, otros dos ejemplos. Esto sí es un cistadenocarcinoma de bajo grado, donde podemos ver que hay proyecciones papilares dentro del quiste. Dicho sea de paso, también contiene algunos septos. Estas proyecciones papilares son típicas del cistadenocarcinoma de bajo grado seroso. No la vamos a ver en el mucinoso. Bueno, en el alto grado sí, pero dentro de las serosas va a ser una característica que van a compartir estas neoplasias. Y en la secuencia T1 contrastada vamos a ver cómo captan contraste. También podemos ver en la difusión y en el mapa ADC que el componente sólido de las proyecciones papilares tiene restricción a la difusión, lo cual es una de las utilidades de estas secuencias en el caso de las neoplasias ováricas, como pueden observar aquí. Y prácticamente ya dijimos que las neoplasias serosas de bajo grado son poco comunes, son el 2.5% de todos los tumores ováricos. Y a diferencia de los borderline que tienen un pronóstico excelente, normalmente este tipo de neoplasias de bajo grado, a pesar de ser de bajo grado, están detectadas en un estadio más avanzado, dado que no tienen muchos síntomas, son más indolentes, entonces tienen un pronóstico más pobre que un borderline. Y normalmente lo que los diferencia va a ser la invasión a nivel microscópico. La invasión no la vamos a poder ver en la resonancia misma, pero sí en la histopatología. Recuerden que normalmente los borderline van a ser en un tercio de casos bilaterales y las de bajo grado serosas van a ser en 2/3 bilaterales. Es algo que también los va a distinguir de los mucosos que son típicamente unilaterales. La lateralidad es algo muy importante, es algo que resaltan bastante en el resto de neoplasias. Entonces, el cistadenoma seroso tiene características muy diferentes al cistadenoma seroso borderline o al cistadenocarcinoma seroso de bajo grado. En la familia de los serosos, la bilateralidad es lo clásico, salvo en el cistadenoma, que usualmente es unilateral. Pero ya cuando se hace borderline para arriba, ya se convierte más en bilateral, como pueden ver en las estadísticas que les he mencionado. Después tiende más a cambiar la locularidad, es decir, tiene un solo lóculo frente a varios. Los septos van a ser finos, acá van a ser más de 3 milímetros y también va a tener componente sólido, como hemos visto en las papilas. Acá, por ejemplo, vemos en esta secuencia T2 y en esta T1 contrastada que ha sido sustraída, podemos observar cómo captan contraste las partes, los componentes sólidos del cistadenocarcinoma seroso de bajo grado y tenemos también algunas nodulaciones en la superficie, que es también importante reconocer. Y bueno, en la histopatología vemos que las papilas se pueden ver mejor y también hay líquido seroso dentro de los quistes. Las papilas pueden estar afuera o adentro del quiste. Luego el cistadenocarcinoma de alto grado, como ya dijimos, lo ponemos aparte porque se origina de las células que se desprenden ya malignizadas de la trompa. Entonces, conllevan mutaciones diferentes y conllevan también un pronóstico diferente. Normalmente son bilaterales en más de la mitad de los casos, tienen calcificaciones, cuerpos de samoma que usualmente se ven mejor en la histología porque son microscópicas, pero pueden algunas veces juntarse y verse mejor. Se ven mejor incluso en el de bajo grado que en el de alto grado, pero no es la regla que haya calcificaciones aquí. Y normalmente se da más en estadios avanzados. Estos tumores tienden a diseminarse de forma peritoneal muy rápido y es muy frecuente verlos así, independientemente del tamaño que tengan al momento del diagnóstico. En comparación con los de bajo grado, que de los cistoenocarcinomas son un 15%,
Estos son prácticamente un 80%. Es más frecuente verlos de esta forma, de alto grado. Y pueden ser completamente sólidos, no tienen que ser quísticos. Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Donde vemos una neoplasia, prácticamente una masa ovárica bilateral. Esta tiene algunas calcificaciones puntiformes en la tomografía, heterogénea en su realce contrastado, tiene un poco de líquido. Fue operada y después de la operación, unos 9 meses, se pueden ver los implantes peritoneales que han recidivado. Aquí hay uno que es el más grande, contiene las mismas características que hemos visto en la masa primaria. Acá vemos otro y acá vemos otro. Entonces, es característico que recurra en forma de metástasis peritoneal. Luego también podemos observar esta otra neoplasia de aquí que tiene partes que realzan con el contraste, sobre todo las partes sólidas y muchos de los tabiques, mientras más gruesos sean, más vamos a ver que capten contraste. En este caso es una paciente mujer de 70 años y ha estado tan pegada al recto que no se ve la interfase entre el recto y la neoplasia, ¿no? Esta es invasión por contigüidad y la pieza patológica nos muestra justamente su componente sólido y las paredes de los septos que dividen la cavidad principal del tumor, pero tenemos bastante componente sólido aquí. Por eso es muy importante entonces saber, bilateralidad es seroso, salvo que sea el cistadenoma. El cistadenoma es unilateral y en el resto no se distingue mucho por imágenes lo que es el borderline del bajo grado, ya que el artículo lo sitúa en un solo complejo, recuerden esto. Las características van a ser más compartidas también con el de alto grado, sin embargo, el de alto grado tiende a ser mucho más sólido y tiene más presentación invasiva al momento del diagnóstico que el de bajo grado. Acá tenemos otro ejemplo, este es el mismo paciente, pero acá ya tenemos la T2, donde se puede observar las zonas isointensas que hay dentro de los componentes sólidos del tumor que captan contraste en esta secuencia T1 contrastada. Acá podemos ver las neoplasias mucinosas, que es otro continuo. Este otro continuo es porque se cree que los tumores cistadenomas mucinosos benignos degeneran en borderline y de ahí al carcinoma de bajo grado y de alto grado. Acá sí se cree que es un continuo completo, no como en el otro, que son dos tipos de células diferentes. Normalmente acá sí son unilaterales, o sea, es muy poco frecuente que sean de los dos lados, no como el seroso. Y conforme se hace más maligno, va a tener más componente sólido. Característicamente no va a tener proyecciones papilares, no va a tener esas proyecciones que hemos visto aquí, no va a tener esto. Va a ser full quistes, full lóculos en el quiste. Y la que caracteriza a esos lóculos es que van a tener diferente composición de mucina, van a ser de diferente viscosidad ese líquido dentro de los cistadenomas, borderline o carcinomas mucinosos. Ese moco va a ser de diferente composición, dentro del mismo tumor incluso. Entonces, por eso vamos a ver esta diferente señal en esta secuencia T2. Vemos que algunos de los lóculos son más hipointensos que otros. Eso es característico también del mucinoso. El seroso no tiene esta característica. Todo es líquido de una sola intensidad. Va a tener más calcificaciones gruesas, que son más notorias incluso que en el seroso, pero puede no haberlas también porque un 34% las tiene nada más. Y mientras más maligno sea, van a haber más lóculos internos y normalmente va a hacerse más baja su señal en T2. Los septos van a ser más gruesos y van a haber más componente sólido, como ya les mencioné. Este componente sólido va a captar contraste también. Y van a ser muy grandes, eso es lo que los va a distinguir también. Van a ser más grandes que los serosos al momento de su presentación. Van a ser por lo menos más de 10 centímetros de tamaño y conforme sean más grado de malignidad en el cistadenocarcinoma van a tener una panelización, así como la que hemos visto en el pulmón, van a tener bastantes lóculos agrupados, pequeñitos, que van a simular ser incluso sólidos en la tomografía, pero no van a ser bastantes lóculos. A esto se le llama la panalización entre comillas, y eso es característico también de los histadenocarcinomas.
Y a pesar de su tamaño gigante, es difícil que hagan siembra peritoneal, al menos no en tanto porcentaje como hacen los serosos, y eso también los va a distinguir. El que no tengan papilas, el que sea unilateral y el que no hagan tanta metástasis peritoneal. Hay que recordar que podemos estar frente a un cistadenocarcinoma, un cistadenoma asociado con teratomas maduros o tumores de Brenner hasta en un 10%, así que hay que fijarnos en ello. Pueden haber casos en que el tumor tenga más componente fibroso, más tejido conectivo. Si es así, ustedes saben que el T2 es vital porque nos va a mostrar las partes hipointensas del tumor donde está ese componente fibroso. Entonces, eso va a ser una ventaja significativa. Y cuando hay eso se les llama cistadenofibromas mucinoso, ¿no? Pero en este caso no nos corresponde a nosotros llamarlo así, sino a nuestros colegas patólogos. También vamos a observar que es importante diferenciarlo de metástasis. Ustedes saben que también hay metástasis del tipo quístico en los ovarios. Eso lo vamos a ver al final con mayor detalle, pero tenemos tres características que lo distinguen. Las metástasis van a ser bilaterales, van a ser más pequeñitos en caso de que sean unilaterales y van a tener una apariencia borderline o maligna. Si vemos estas cosas, se favorece el diagnóstico de metástasis. Normalmente el primario cistoadenoma o cistoadenocarcinoma mucinoso es grande, más de 10 centímetros, es unilateral, que es un poco difícil verlo cuando es muy grande, no se sabe a qué ovario va a depender, y no va a tener siembra peritoneal al momento del diagnóstico, por lo general. Acá vemos, por ejemplo, una neoplasia mucinosa borderline que tiene, un poco de captación de señal Doppler, acá donde se inserta el septo, dentro del septo no tanto. Y vemos que incluso en la ecografía podemos observar que los diferentes lóculos tienen diferente ecogenicidad. O sea, se cumple eso también para la ecografía. También podemos ver que hay diferentes zonas de atenuación dentro de un mismo tumor mucinoso, igualito en la tomografía, aunque es un poco más difícil de ver. Y acá está cómo se ve en la pieza patológica y todas las estructuras que se pueden ver en la pared del quiste. No hay papilas, sin embargo, hay bastante mucina y bastantes estructuras que semejan células gastrointestinales. Acá también podemos ver una muy buena imagen donde observamos la diferencia brutal de señal entre lóculos adyacentes en un mismo tumor. Es característico esto de un mucinoso. Eso quiere decir que uno tiene más contenido proteico que otro. Bueno, en el carcinoma endometrioide y el de células claras, usualmente es un tipo de carcinoma epitelial de comportamiento agresivo, muy invasivo, aunque sean de bajo grado histológico la mayoría, pero van a tener este comportamiento. El endometrioide normalmente va a tener bastantes áreas de hemorragia, como ustedes pueden observar aquí. Estas áreas de hemorragia en esta paciente mujer de 42 años, donde acá podemos observar el útero que capta contraste en el T1 contrastada. Sin embargo, el líquido dentro de este carcinoma endometrioide permanece hipointenso. Eso quiere decir que hay un área de hemorragia en el anexo derecho. Es una apariencia que puede tener diferentes composición sólido-quística, no es característico, no se puede diferenciar tanto de los que hemos visto anteriormente y se puede también asociar a carcinomas endometriales o síndrome de Lynch. El de células claras, sin embargo, es un poco más raro, a pesar de que también sea de aspecto inespecífico, también tenga hemorragias y se asocia a endometriosis, como el otro. Tiene eventos tromboembólicos como síndromes paraneoplásicos y también tiene hipercalcemia, así que como ustedes ven, hay características clínicas que no debemos pasar por alto en este tipo de cánceres. Acá pueden fijarse cómo es que capta señal Doppler, no tan exuberante como podríamos esperar en el componente sólido del tumor, tiene un poco de ascitis y es un tumor sólido quístico, ¿no? No es tan a predominio quístico como los mucinosos, pero fácilmente podría ser confundido con un seroso, un cistadenocarcinoma seroso, ya sea de bajo o de alto grado. La característica principal lo va a dar la clínica aquí.
El tumor de Brenner es un tumor también epitelial, pero es famoso porque tiene bastante estroma fibroso, bastantes fibroblastos. Entonces, este estroma le va a dar una característica que en T2 se puede ver muy bien. En T2 vemos que prácticamente todo el componente sólido va a ser hipointenso. Y el artículo lo hace hincapié en esto, es más hipointenso que el músculo. Y cuando vemos eso, es un tumor fibroso. Entonces, tumor de Brenner es uno de los tumores que tienen bastante estroma fibroso, con una muy baja señal en T2 y la captación de contraste es escasísima. Puede haber calcificaciones hasta en la mitad de casos y no son muy grandes. Usualmente son benignos, felizmente, aunque hay algunos malignos muy raros que pueden haber. Y en ese caso van a desarrollar componentes quísticos que en T2 van a resaltar con respecto al fondo, que va a ser fibroso y que además va a tener una señal mixta porque conforme vaya aumentando la celularidad va a aumentar la señal en T2. También se puede asociar a neoplasias epiteliales como el cistadenoma mucinoso, por ejemplo, y de ahí se saca que puede tener su origen en el cistadenoma mucinoso en el tumor de Brenner. Acá en el corte histológico vemos que es muy raro que tenga áreas quísticas, es una neoplasia completamente sólida, y acá vemos las células fusiformes del estroma fibroso en el corte histológico. El adenofibroma y el cistaadenofibroma, como su nombre lo indica, también son otros tumores fibrosos epiteliales que en T2 naturalmente van a tener un componente sólido muy hipointenso, más hipointenso que el músculo, que va a resaltar con su componente quístico, que va a ser mucho mayor que obviamente el tumor de Brenner, que es sólido, ¿no? Y acá vamos a poder observar en esta ecografía transvaginal que una vez más el componente sólido no va a tener tanta señal Doppler. Es más, incluso puede ser tan fibroso que puede tener sombra acústica posterior. Acá podemos observar también las paredes engrosadas y el estroma fibroso que rodea al tumor en el corte histológico. Va a tener una apariencia que se le dice esponja negra. Pueden ser de subtipo mucinoso o seroso, porque ya que son quistes epiteliales, pueden ser de ambos tipos. Sin embargo, la mayoría va a ser del tipo seroso, como era de esperarse. Si realza el T2 o si aumenta la señal, perdón, en T2, quiere decir que hay celularidad. Y podría sospecharse de una variante maligna, pero esto también es muy raro, el cistaenocarcinofibroma. Bueno, empezamos con los tumores de células germinales. Los tumores de células germinales, el teratoma maduro a cabeza, eran antiguamente uno de los que se pensaba que era más frecuente. Entonces, aquí su característica principal es que son indolentes, sin embargo, puede haber diversas complicaciones. Por ejemplo, puede haber torsión, ya que son masas muy grandes que pueden torcer al ovario. Puede complicarse también con el tejido que hay dentro del teratoma, puede haber carcinoma papilar de tiroides, puede haber carcinoma escamoso dentro de la piel, dentro del tejido tiroideo que hay en ese teratoma. También puede haber anemia hemolítica, puede haber ruptura del quiste con vaciamiento de ese contenido queratinoso, grasoso dentro del peritoneo y va a causar una gran inflamación. Puede haber infecciones, puede haber una encefalitis paraneoplásica extraña también, poco frecuente, pero también puede haber. Entonces, esas son las consecuencias de tener un teratoma. Y usualmente lo que observamos es que va a seguir a la grasa el contenido del quiste, va a seguir a la grasa, va a ser de la misma señal. Cuando hagamos sustracción grasa o FATSAT, vamos a observar que el contenido del quiste se va a volver hipointenso. Y cuando veamos una mayor parte del tumor que sea sólido, podemos echar mano de qué? De la secuencia seco-gradiente T1 en fuera de fase y en fase, donde observamos la caída de la señal, ¿no? Que nos representa la grasa intralesional. También puede haber calcificaciones en forma de diente, que se ven mejor en la tomografía que en la resonancia. Y cuando hay mucho realce, probablemente haya tejido tiroideo de por medio, como podemos observar aquí en esta secuencia T1, donde vemos que sigue a la grasa. Esta es T1 contrastada con FATSAT, donde vemos que el tejido realza un poco, pero también a su vez la grasa dentro del quiste se hace hipointensa. Y acá vemos el mismo tumor también con el componente sólido mucho mejor. Esta es una T2 FATSAT.
Y acá podemos ver el nódulo de Rokitansky en la ecografía. El nódulo de Rokitansky es el nódulo más sólido dentro de un teratoma que contiene pelos, contiene dientes, contiene queratina, etcétera. Nódulo de Rokitansky. Y contiene también bastantes tejidos de diferentes tipos, tejidos de diferentes, al menos 2 capas del endodermo tienen que estar. Y acá, por ejemplo, se muestra tejido sebáceo de la piel en el corte histológico. Otros signos que también se han olvidado de decir en el artículo, pero que son importantes, va a ser el signo de la punta del iceberg y el signo de la malla dermoide, porque estos signos también quiere decir que hay probablemente un teratoma. El de la malla dermoide se refiere al pelo que hay en el nódulo de Rokitansky, o que puede haber dentro del teratoma en general, y en la punta del iceberg se refiere a la parte más densa, que puede ser el nódulo Rokitansky o no, y que conlleva a una gran sombra acústica posterior por la densidad de la queratina, que semeja, según lo que dicen, a un iceberg. Puede haber el signo del saco de bolas, donde se observan varias bolas de queratina que están dispersas dentro del quiste. Eso también no es patognomónico, pero es muy sugestivo de teratoma. Eso se ve más en los teratomas en el cuello, pero también se describen en el ovario. Y acá se ve el signo de la pokebola, y esto es en el caso de teratomas que usualmente son unilaterales, pequeños, donde se ve las mismas bolas de queratina de acá, pero solamente una, que está flotando en una interfase líquida-grasa. Se parece a esto, ¿no? Bueno, en realidad sí se parece, y se le ha puesto ese nombre, ¿no? El teratoma inmaduro es el equivalente maligno del teratoma maduro, que se da en pacientes más jóvenes y tienen mucho mayor tamaño que su contraparte benigna, y la mayor parte son más sólidos que quísticos, aunque acá vemos lo contrario. Obviamente no todo es absoluto en medicina. Tenemos este quiste enorme, secuencia T2, secuencia T1. Como pueden observar, no sigue a la grasa, y esto es algo que nos debe hacer alertar un poco, porque el componente quístico en los teratomas inmaduros contiene más fluido que grasa. Entonces sigue más la señal del fluido que la de la grasa en la resonancia magnética. O sea, no le va a afectar en la FAT-SAT. La saturación grasa no la va a afectar. Y obviamente va a tener mucho mayor realce de su parte sólida. Puede haber calcificaciones también, y puede estar combinado con tumores de saco vitelino y así secretar alfa-fetoproteína. Acá podemos ver que hay tejido neural en desorden, y el tejido neural es justamente una de las cosas que van a dictar histológicamente si es que qué tan inmaduro es un teratoma maligno. Los teratomas monodermales son los llamados teratomas especializados, que en su mayoría son hechos de un solo tejido. Este tejido puede ser neural o tiroideo. El más famoso es el de tiroides, el que está hecho de mayor parte de tejido tiroideo, el llamado estrumo ovárico. Y el estrumo ovárico, como está hecho de tejido tiroideo, produce hormonas tiroideas con yodo en su molécula. Entonces, en la tomografía van a ser quistes hiperdensos sin contraste. O sea, en la no contrastada va a haber hiperdensidad en el contenido de los quistes. Esta es una T2, donde vemos que el quiste es hipointenso. Donde acá también podemos ver que hay más vascularidad, y se ve que cuando hay un componente central en la tomografía, en la resonancia del teratoma con realce ávido, o en la ecografía que tiene bastante señal Doppler, se cree que estos son indicios de que ese teratoma en realidad es un estruma ovárico, porque el tejido tiroideo es muy vascularizado y tiene varios coloides a su alrededor, como pueden observar aquí en los cortes histológicos, varios coloides que semejan a lo que vemos en la histología de la tiroides normal. El disgerminoma es uno de los tumores de células germinales más comunes en el caso de los malignos, es el segundo más común, y normalmente se da en pacientes jóvenes, y característicamente se dan en la gestación, no en todos los casos. En un 15% en promedio de casos se da en la gestación, pero es una de sus características principales. Y es más sólido que quístico, como ustedes pueden observar aquí en esta secuencia T1 FAT-SAT contrastada. Vemos que el contraste se capta de forma homogénea,
Y acá podemos ver que en esta secuencia T2 también se delimita muy bien lo que son los aspectos quísticos del tumor. No hay papilas, es más componente sólido extraquístico. Pueden secretar eh, lactato deshidrogenasa y beta-HCG, no todos, pero algunos, y eso puede apoyar en el seguimiento post-cirugía. Son el equivalente también del seminoma en el testículo y normalmente pueden tener algunas calcificaciones y su señal T2, aunque es baja, sin embargo es más alta que el músculo porque este no es un tumor fibroso. Así que si se dan cuenta, a diferencia del tumor de Brenner y de los cistoadenofibromas, esto de acá no es completamente negro en T2, es un poco más hiperintenso que el músculo. Los tumores de saco vitelino, que se llamaban antes tumores del seno endodermal, son tumores muy agresivos, son tumores de un crecimiento muy rápido. El disgerminoma también es un tumor de crecimiento muy rápido. Ambos son uno de los tumores ováricos que más rápido crecen y se dan también en personas jóvenes. Producen alfa-fetoproteína, son unilaterales y son también solidoquísticas, como ustedes pueden ver acá. Realzan bastante al contraste y tienen vasos dilatados. Esa es la característica de ellos. Tienen vasos dilatados y estos vasos dilatados nos van a dar los signos puntiformes, signo del punto que se da en la T1 FATSAT contrastada, que son los vasos tortuosos que llevan contraste dentro del tumor. Y en las secuencias no contrastadas nos van a dar señales de vacío porque son vasos con alto flujo. También puede haber zonas de hemorragia, que en este caso van a ser hiperintensas. Y va a haber mucha señal en el Doppler, como ustedes pueden observar, muy diferente a los tumores que hemos visto previamente. Y van a tener una disposición de sus células en roseta que se llaman los cuerpos de Schiller-Duval, ¿no? Que eso se ve más a nivel histológico, pero ningún otro tumor lo tiene. Y se pueden ver también combinados en tumores de células germinales mixtos. Otros tumores que citan, pero que son mucho más raros, son tumores que se dan en personas menores de 30 años. Normalmente son tumores que tienen un componente variable sólido quístico, no hay ninguna apariencia que diga, ah, este es tal tipo, no. Todos se pueden parecer, aunque la mayoría son más sólidos que quísticos, tienen zonas de hemorragia y la mayoría son unilaterales. Y lo característico es que producen marcadores que debemos tener en cuenta. El coriocarcinoma probablemente sea el más famoso de estos, que es lo que vemos aquí. El coriocarcinoma es sólido en la ecografía y vemos que tiene metástasis cerebrales y pulmonares, que puede ser gestacional y no gestacional, ¿no? Como parte de la enfermedad trofoblástica, del espectro más agresivo de la enfermedad trofoblástica, el coriocarcinoma gestacional es el más frecuente de los coriocarcinomas. El no gestacional, que no se asocia a enfermedad trofoblástica, se da en personas jóvenes y es muy raro y da pubertad precoz porque secreta beta-HCG. El carcinoma embrionario también secreta beta-HCG, incluso alfa-fetoproteína, y también da pubertad precoz. El poliembrioma también secreta lo mismo y también da pubertad precoz. Y también se parecen, o sea, la única característica que los podría diferenciar sería la histopatología. Entonces, el algoritmo diagnóstico de este artículo los agrupa a todos en los tumores de células germinales en personas jóvenes, que pueden ser también parte o no de tumores mixtos, porque también hay tumores de células germinales mixtos que contienen estos tipos combinados con otros, como por ejemplo el disgerminoma, que pueden estar uno al costado del otro, o con teratomas. Tumor de célula granulosa, como parte de los tumores de los cordones sexuales o del estroma, son ya otro tipo de tumor. Estos tumores normalmente no son tan agresivos como los tumores que hemos visto en el caso de las células germinales, que si bien es cierto son agresivos, muchos de ellos son radiosensibles. Estos tipos de tumores también secretan cosas, y dependiendo de cada tipo vamos a ver diferentes manifestaciones clínicas que nos van a permitir distinguir muy bien uno de otro tipo. Por ejemplo, el de células de granulosa es secretor de estrógenos, así que en el subtipo juvenil va a causar pubertad precoz, que no es muy frecuente tampoco. En el subtipo adulto sí va a ocasionar sangrado uterino en mujeres posmenopáusicas. En el subtipo juvenil va a estar asociado
a encontromatosis, síndromes de Maffucci y Ollier. Y en el subtipo adulto va a estar relacionado a carcinoma de endometrio, obviamente por la alta carga de estrógenos. La mayoría van a ser unilaterales y puede haber una apariencia variable también en sus componentes, pero se da una apariencia, no digamos patognomónica, sino característica en queso suizo, donde la mayoría del tumor es sólido, pero va a haber algunas zonas quísticas dentro de él interpuestas, ¿no? Como en este caso. Se nota la cápsula sólida que hay dentro del tumor. Es diferente que los otros tumores que hemos visto, que tienen varios lóculos quísticos, donde la cápsula que lo rodea es prácticamente la pared misma del tumor, es bien finita, lleno de quistes, ¿no? Así no es acá. Acá es sólido, como en queso suizo, ¿no? Eso tampoco es patognomónico porque, como dijimos, hay tumores de la granulosa que son completamente quísticos, como en este caso de la ecografía, o completamente sólidos, como en este caso de la resonancia, ¿no? Donde podemos observar también aquí que hay zonas donde hay aumento de la señal, en el caso del T1, en esta secuencia T1, y eso quiere decir que son células cargadas de lípidos, ¿no? Porque son secretores de estrógenos. Y recurren en retroperitoneo muchos años después de ser extirpados y también alrededor del hígado. Los fibromas, tecomas y fibrotecomas son tumores que, como su nombre lo indica, ya pueden adivinar que son muy oscuros en T2, porque son tumores con mucho estroma fibroso. Entonces, estos tumores se asocian característicamente al síndrome de Meigs. Como ustedes saben, ¿se acuerdan del síndrome de Meigs? Efusión pleural y ascitis con un tumor ovárico benigno. Tiene su prototipo en el fibroma porque es ahí donde se descubrió. El síndrome de Gorlin-Goltz también, que es un síndrome cutáneo, el síndrome de nebu celular basal, que es un síndrome extraño, y también tiene hiperestrogenismo, pero en menos grado que el tumor que hemos visto anteriormente, el tumor de las células de la granulosa. Y mientras más componente fibroso tenga, más oscuro, más hipointenso va a ser en T2. Cuando haya células de la teca, que son las células vascularizadas, las células productoras de material metabólico, aquí sí va a aumentar su señal y su realce también. Puede haber edema, quistes o aumento de la vascularidad, pero mientras sea más fibroma en el espectro, va a ser un tumor muy parecido al tumor de Brenner, con realce tardío y señal muy oscura en T2, como por ejemplo aquí. Este es el T1 sin contraste y T1 contrastado, donde podemos observar que el contraste que ha captado el tumor es prácticamente mínimo, solo un poquito nada más aquí. Capta contraste en parche y de afuera hacia adentro. Normalmente son más grandes que un tumor de Brenner y eso los puede diferenciar un poco más y no tiene calcificaciones. Otros tumores también que son raros en este tipo de cosas son tumores que también producen contenido metabólico, como en el caso de esteroides, tumores de células esteroideas, como vemos aquí. En este caso vemos esa secuencia T1, donde vemos también una zona hiperintensa en secuencia T1, como hemos visto también, ¿se acuerdan? Aquí. Esto significa que hay cierto grupo de células que producen lípidos, ¿no? Entonces, este tumor produce virilización, síndrome de Cushing, y son pequeñitos unilaterales. Y se puede ver mejor en la ecogradiente porque cae la señal en fuera de fase, la grasa intracelular. Luego vemos los tumores estromales esclerosantes que son de gran tamaño, son benignos a pesar de ser gigantes, son unilaterales y tienen gran componente sólido que, como su nombre lo indica, es fibroso, es esclerosante y tiene baja señal en T2 y capta contraste también periféricamente hacia adentro, ¿no? Y otro que no he puesto acá, el tecoma luteinizado con peritonitis esclerosante. Sin embargo, lo mencionan porque es muy característico. Es el único de ellos que causa obstrucción intestinal, ascitis y dolor. Y al momento de presentación, las paredes del peritoneo captan contraste. Y es bilateral, a diferencia del resto de sus hermanos tumores estromales que son unilaterales. Tumor de células de Sertoli-Leydig, que son tumores que aquejan a pacientes jóvenes, también pueden secretar esteroides, pero pueden secretar tanto androgénicos como estrogénicos, así que los síntomas van a variar, pueden ser hemorragias vaginales o virilización. Pueden asociarse a bocio o a tumores pleuropulmonares, en el caso de Sertoli puros, van a estar asociados al síndrome de Post-Jägers, y normalmente es una masa sólida unilateral que capta bastante contraste, como en este caso de aquí,
donde tenemos una señal también acá en T2 de aspecto variable, o sea, va a haber algunas zonas también hiperintensas y otras zonas hipointensas. Y va a captar contraste casi como el útero, de forma parecida al útero, ¿no? Esta hipointensidad en T2 que vemos aquí va a ser más alta, va a ser más alta la señal en T2 que un fibroma, porque acá esta paciente tenía un fibroma, vean cómo está el fibroma, bien oscuro, bien bajo de señal en T2, y acá el tumor de células de Sertoli-Leydig es un poco más hiperintenso. Y también mencionan a los tumores de colisión. Los tumores de colisión son tumores extraños donde hay un tipo, ya no dentro del mismo histológico, sino un tipo de células, de tumores de células diferentes que el otro. Por ejemplo, un tipo de tumor de células epiteliales, como por ejemplo un carcinoma mucinoso, con un tipo de células germinales de lado a lado, uno dentro del otro, que es lo más frecuente, o de lado a lado, pero son muy raros. Ya nos acercamos al final, las metástasis tienen que diferenciarse tanto de los primarios mucinosos como de los primarios serosos. El que sean sólidos o quísticos va a depender mucho de dónde venga la metástasis. Como ustedes pueden observar, en el tubo digestivo hay diferencias. Estómago y mama van a ser más sólidos, generalmente las metástasis, y van a ser pequeñas, sobre todo las de mama. En cambio, los otros tumores del tubo digestivo van a ser más quísticos, sobre todo el páncreas y el colon. Y hay que diferenciarlos con los primarios mucinosos. Los primarios mucinosos, ya dijimos, son unilaterales, son grandes y no dan carcinomatosis. En cambio, las metástasis dan todo lo contrario. Y también hay que diferenciarlo con los primarios serosos. ¿Por qué? Porque los primarios serosos sí son bilaterales, también son pequeños y también pueden dar carcinomatosis en la presentación. Sin embargo, las metástasis no van a tener papilas y las metástasis por lo general tampoco van a tener un CA 125 alto. Eso nos ayudaría a diferenciar un primario seroso de una metástasis. Sin embargo, en caso de, de la mayoría de veces, el artículo menciona que la última palabra la tendrá la patología. Y finalmente el linfoma, que el linfoma es normalmente secundario a enfermedad sistémica y de los más frecuentes, el que vemos más es el de células B. Son masas que son de realce homogéneo, pero poco, y son sólidas, bilaterales, la mayoría, y no dan ascitis. Y eso es lo que los diferencia del resto de los tumores. No hay ascitis, da linfadenopatías voluminosas, al contrario del resto, y lo característico es que crezcan alrededor del intestino sin obstruirlo, a diferencia de los otros tumores que hemos visto que sí se nota que son invasivos, ocupan bastante espacio dentro del abdomen, encasillan intestino y lo obstruyen. Acá no. Y finalmente el algoritmo. El algoritmo que presenta el artículo es un algoritmo muy interesante, pero que es muy extenso y para resumirlo es este de acá. Cuando tenemos una neoplasia ovárica indeterminada, este algoritmo contempla el hecho de que tengamos una resonancia a mano, porque la ecografía, según lo que nos han mencionado aquí, tiene su actuación a nivel del ORRATS, es decir, para decir si esta patología es maligna o benigna. En el caso de la resonancia, nosotros vamos a ver si contiene grasa o no. Si contiene grasa, entonces estamos frente a un teratoma. Y ahora tenemos que ver si es un teratoma maduro o inmaduro. Si es un teratoma maduro, va a tener dientes, va a tener calcificaciones muy gruesas. Y si es un teratoma inmaduro, pues no, va a tener un componente quístico no graso más que la grasa. Y va a tener calcificaciones pequeñas, irregulares y un tamaño mucho más grande. Y aparte van a ser pacientes más jóvenes. Luego, si no tiene grasa, hay que preguntarnos si tiene componente sólido hipointenso en T2. ¿Por qué? Porque si lo tiene, son tumores fibrosos. Los tumores fibrosos que hemos visto, ¿cuáles son? Tumor de Brenner, fibroma, fibrotecoma y cistadenofibrom, por ejemplo, entre los más característicos que hemos mencionado. Para diferenciarlos hay que ver calcificaciones, por ejemplo, en el tumor de Brenner o asociados a otros síndromes como síndrome de Meigs en el caso de los fibromas, por ejemplo, o ver si es que están degenerando en forma quística, pero nunca van a dejar de tener ese componente sólido hipointenso en T2, el componente fibroso. Luego debemos preguntarnos la edad. La edad en menos de 30 nos va a decir que estos tumores probablemente sean tumores de células germinales
o de la granulosa en su subtipo juvenil. Y acá debemos prestar atención a los productos de secreción: disgerminoma, lactato deshidrogenasa, coliocarcinoma beta-HCG, tumor de saco vitelino, alfa-fetoproteína, carcinoma embrionario, etcétera. Recordemos que todos se van a aparecer ahí, todos van a tener áreas de hemorragia con alta señal en T1, todos van a tener áreas sólidas y quísticas, excepto el disgerminoma, que tal vez sea un poco más sólido en algunos casos. Y si es mayor de 30, ahí sí tenemos que fijarnos en los componentes, si es sólido o quístico. Si es predominantemente sólido, eso quiere decir que va a tener más de un 80% de componente sólido. Si es predominantemente quístico, va a tener más de un 80% de componente quístico. Entonces, acá debemos ver si es bilateral o no, si es multilocular o no, y si tiene áreas de hemorragia o no. Y eso nos va a guiar hacia el tipo de tumor en el que estamos. Yo recomiendo bastante ver la figura 2 del artículo, donde se menciona a detalle qué hacer en estos casos donde el paciente tiene más de 30 años. Y acá están justamente lo que hemos visto al inicio: las neoplasias más numerosas, las neoplasias serosas, las mucinosas, las metástasis y los carcinomas endometrioide y de células claras, entre otros, lo cual hace un poco más fácil su distinción a nivel de resonancia. Recordemos que la tomografía no tiene el poder de distinguirlos porque la atenuación es muy parecida a las áreas de partes blandas, así que más se usa para estadificación. Muy bien, entonces eso ha sido todo. Estoy atento a sus preguntas por el chat.